Estamos en la escuela de Cábala Luriana. Cábala Luriana. Vamos a ver un poco por qué tenemos una carencia. ¿Qué es una carencia? ¿Por qué tenemos una carencia y de qué? Una carencia sobre el creador. Porque hay muchos tipos de carencias, que nos hace falta algo. Porque en la vida nos hace falta muchas cosas. Nos puede hacer falta cariño, nos puede hacer falta, no sé, el amor de alguien que no fue correspondido y lo queremos. O tenemos carencias de que queremos dinero o de que queremos algo. Siempre tenemos carencias, deseos de muchas clases. Pero esas carencias no son las carencias que hablan los cabalistas. El cabalista habla de una carencia que es mucho más elevada. Por eso cuando uno llega aquí a la cábala, quema todos los pistones, como yo digo, de la moto. Porque aquí la carencia, la única carencia que es estructural y que buscamos es la ausencia de la luz. De la ausencia de la luz del creador, del Boré. Eso es la carencia. Y los cabalistas se encontraban en estados de ascensos y descensos, se le dicen, porque no lo iluminaba esa luz. Y diremos, ¿y qué es esa luz? Esa luz se puede definir como el Ein Sof, la luz infinita que está por todas partes, pero necesitamos tener un deseo muy fuerte para acercarnos a ella. Porque en la vida nos acercamos a todo tipo de cosas y cuando venimos a la cábala, pues venimos con un montón de deseos. Creemos que por estar en la cábala, pues, y de hecho hoy día hay muchos cabalistas que se piensan que van a tener más dinero, o que van a tener más poder, o van a ser importantes y cosas así. Pero todo eso está debajo del sistema que llamamos en cábala de Klipots, el sistema impuro. Todas las personas que hacen eso siguen siendo personas tipo digamos, grupales, vulgares, ¿no? Tipos religiosos, personas que dicen que tienen santidad, que pueden ayudar y en realidad se están ayudando a ellos mismos, se están llenando ellos mismos con ese tipo de deseos que tienen del mundo. Porque incluso hay carencias que dicen, bueno, yo vengo aquí al Creador a que Él cuando yo me vaya de este mundo, por lo menos tener una parcela allí arriba. Y esas carencias tampoco son buenas, porque eso entra dentro de lo religioso. Cuando me muera como he estado, pues allí tendré una parcela en el otro mundo, y tampoco es eso. Porque la única carencia es que tú quieres que el Creador te ilumine, que te dé luz. Y porque quieres estar con esa luz. No para ti incluso, sino porque quieres que de eso de que estás en esa luz, estás en tu hogar, donde debes de estar, donde en realidad perteneces. Y no es que tú lo haces para conseguir así como las estrellas o el firmamento, ir volando por ellas, sino que lo haces para agradar a la luz, al Creador, para agradarlo a Él. Y el trabajo del cabalista es ese. Y no salir de esa idea, porque todas las demás ideas son obstáculos en el camino. Entonces es la sensación de estar en amor dentro de ti con Él. Esa es la carencia que hablan los cabalistas. Por eso hay algunos escritos como este que voy a hablaros ahora, que es sobre ese tema, que un poco he perfilado por encima. Entonces, por ejemplo,
Dice, y de aquí seguimos hacia abajo, a este mundo, ya que el hombre vano se hará inteligente, aunque nazca a él como un pollino salvaje. Job 11:12. Y que no tiene ninguna carencia en la espiritualidad, que no la tiene. Entonces de esto se deduce que de dónde le viene al hombre esa sensación de que él tiene alguna carencia espiritual, y hasta decir él mismo que tiene una sensación que es de oscuridad, que en él se llama la noche, por lo cual él siente que está muy alejado de Hashem, de la luz, porque lo que necesitamos saber es que mientras el hombre empieza a no creer en absoluto en que haya una realidad de luz del Creador, porque de lo contrario, ¿cómo se puede decir que él está alejado de algo que no tiene una realidad en el mundo? Pero tengo que decir que sí que tiene algo de iluminación a la distancia, o sea, que lo ilumina, a razón de que él siente que él está lejos del Creador. Entonces vamos a ver ahora el principio completo de la corrección que el gran Baruch, el gran maestro, el maestro de la corrección, Baruch era un trabajador que era concienzudo, superó condiciones muy duras, pero él en su libro nos muestra cómo es que un hombre común, no un hombre divino, sino un hombre normal, puede llegar él a su realización personal, a su tikkun, corrección, sin ninguna atención especial y pureza desde arriba. Y eso es lo que hace único este libro de Baruch. Entonces en eso él plantea una pregunta que es retórica, por así decirla. ¿Y por qué es entonces atraído hacia abajo, un poco en Yetzirah, y aún más en Asia? Y entonces nos dice que entonces es atraído hacia nuestro mundo. En verdad es una continuación de Biá, porque el ser humano es creado como un pollito salvaje. Por ejemplo, miren a un niño o bebé. Él en realidad es como salvaje, que no tiene nada de humano. Es como si el ser humano fuera creado como un animal, y desde que nace el hombre no tiene absolutamente ningún deseo por lo espiritual. O sea, que él solo quiere recibir y no tiene necesidad de la luz de Hashem, de lo espiritual. Entonces, ¿de dónde le llega a una persona, humano, la sensación de este deseo espiritual? En tanto podemos decir que él tiene una sensación que es de oscuridad. ¿Y cómo es que un hombre tiene esa sensación de oscuridad? Eso es lo que nos está diciendo aquí, que se denomina esa sensación de oscuridad que tiene la noche. La sensación de la noche, eso es. La sensación de la noche, eso es lo que uno entonces siente, porque él está lejos del Creador o de la luz. El Creador es luz. ¿Y cómo el hombre experimenta como si fuese de noche, o en otras palabras, que él está alejado del Creador de la luz, que está alejado? Entonces, no podemos afirmar cuál es la esencia aquí del Creador. Por eso decimos que el Creador es aquello que experimentamos. Y le decimos luz. Pero hay que experimentarlo. No podemos hablar de lo que no se experimenta. Y el Creador nos deja experimentar a través de su luz. ¿Y en qué forma? Pues en placer, en todo tipo de placer, en todo tipo de formas de comprensión de placer, también sabiduría. Porque todo esto viene de arriba. Porque tenemos que saber que en el momento ya en que una persona, un humano,
siente que él está distante del Creador, y mire lo que nos dicen, entonces es en ese momento en el que empieza ya él a creer un poco, a creer que hay una existencia de eso, del Creador. Entonces en esa carencia vemos que nos acercamos ya al bien. Entonces en el momento en que un hombre o mujer siente que está alejado del Creador, es como si empezase a creer que el Creador sí que existe, pues de otra forma no habría una carencia en él. El niño lo consume, el animal lo consume, las plantas lo consumen, hecho. Entonces el hombre solo experimenta, por supuesto que cuando un animal no consigue la comida, también él siente, pero eso es absolutamente, totalmente instintivo, del animal, instintivo. No se da cuenta de eso, porque solo el hombre, la persona, el hombre, el humano, es consciente de una carencia. Mire lo que nos dice, que lo que es la carencia es una forma ya de progreso, y no que pensemos que dónde está el Creador. Cuando uno no se hace esta pregunta, está lejos de la luz. Entonces quiere decir que usted entonces quiere decir que usted sabe que allí hay luz. Cuando sea aún poca, usted sabe que allí hay luz. Y que la luz es el Creador. ¿Y cómo se puede decir que uno está lejos de algo, por ejemplo, que no existe en este mundo? ¿Cómo puede decir alguien que está lejos de algo que en realidad no existe? ¿Se entiende un poco? Esto ya significa que el hombre ya lo experimenta, que el hombre experimenta que él tiene esa carencia, y eso significa que usted ya siente allí algo, o un estado en el que algo existe, que es llamado luz, el Creador. Y ese es el camino en la perfección en cada estado del trabajo espiritual. Pero es necesario decir que el ser humano tiene alguna iluminación a la distancia. Así que es que empieza a iluminarlo a uno a la distancia y se experimenta entonces como que tiene una carencia. Pero uno no tiene aún la fuerza para verlo como un poder. Entonces tiene una carencia. Por lo tanto, esa carencia viene porque ya hay algo que ilumina al hombre a la distancia. Mire qué interesante. Cuando la luz brilla a la distancia, no en nuestro kelim. Cuando está en sus kelim, uno ya la puede experimentar. Eso significa que ya está adentro. Que está ya adentro. Pero digamos que si no está adentro y te ilumina a la distancia, que se siente como si hubiese una carencia, entonces porque todavía no está en mí. Entonces esta iluminación le hará sentir que está alejado del Creador. Entonces aquí es un estado ya estructural de acercamiento y lejanía. Por ejemplo, salga y pregunte si alguien tiene una carencia. Por supuesto que hay quien tendrá muchas carencias, pero son otras clases de carencias. Y esto no es bueno, y aquello no es bueno, y etcétera. Pero cuando uno siente que en su interior tiene una carencia, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el hombre experimenta, que uno experimenta, que tiene esa carencia. Y eso significa que usted ve que allí hay algo, o un estado o algo que ya existe llamado luz, el Creador. Y ese ya es el comienzo del camino a la perfección en cada estado que tenemos.
Pero cuando uno siente que en su interior hay carencia, esto significa que la luz brilla en uno, pero a la distancia. Siente ese vacío, porque ya siente esa carencia, malestar, vacío, con respecto a la luz que quiere que lo llene, porque la luz es perfecta. Y la luz hace tallados en las personas que lo buscan, pero a la luz como la fuente de la esencia del todo. Entonces, ¿a qué se respeta? Se respeta solo a él. Y por lo tanto, aquí es como en lo anterior, en el momento en que empieza ya la oscuridad en una persona, que sentimos una realidad llamada oscuridad, vacío, tristeza, etcétera. Entonces ya la luz es que nos comienza a iluminar en este trabajo. Entonces la iluminación del día significa que solo hay condiciones. Solo hay condiciones. En el momento que empieza la oscuridad sentimos la realidad de la oscuridad y la luz comienza a iluminar. Y la iluminación del día significa solo condiciones negativas. Son negativas. Esto quiere decir que siente que tiene carencia, vacío, que no tiene entonces luz de Hashem, que lo ilumine, por el lado bueno, positivo. Pero la luz que no ilumina tiene carencia, vacío, tristeza, y ahora empieza a sentir que le falta esa luz de Hashem llamada el día. Lo que nos va a revelar ahora es muy importante. Por lo tanto, vamos a atender con atención aquí. Es muy importante que no pensemos que las cosas nos van mal mientras que todo no marcha bien. Porque nos convertimos en bebés a los cuales se les quita, por ejemplo, algo de un juguete y nos sentimos mal porque otros sí que tienen esto y aquello, mientras que nosotros no. Por lo tanto, aquí nos dice que todo es estructural y es bueno lo que nos sucede. Entonces nos dice lo que nos ha dicho antes, que inmediatamente después del comienzo de que sentimos oscuridad, entonces inmediatamente comienza a brillar ya luz. Entonces, desde el momento en que el hombre empieza a sentir que hay oscuridad, es en el momento en que la luz le ilumina, pero no lo siente. Y si pudiésemos aplicar esto, es ya de una enorme comprensión. Digamos que no sientes la luz y que estás en tinieblas. Entonces en esos momentos tienes que saber que ya está iluminando en esa oscuridad. Entonces no rehuya usted la sensación de esa oscuridad. Por ejemplo, no tome alcohol, ni drogas, ni ninguna cosa por el estilo. Porque todo es absolutamente estructural esto. ¿Lo entiende? Entonces tendrá que aprovechar la oportunidad y usted en estos momentos de oscuridad perseverar, porque usted sabe que todo esto es bueno y entonces sobrepasa esa depresión, no se deprime o la soporta. Por supuesto que esto lleva su tiempo y deseo. Y la existencia de la luz del día solo se ve desde el aspecto ya de la noche. Entonces, la extensión de la luz es vista sobre el aspecto de la noche. Así que es todo en su experiencia que es de noche, que lo siente así. Y atienda bien que no estamos hablando de la noche física, sino que aquí de lo que estamos hablando en este audio es de la sensación de noche sobre el Creador porque no hay luz. Entonces siente usted que es de noche, que experimenta una carencia, tristeza, malestar, y que de ahora en adelante no nos asuste a nosotros, los trabajadores espirituales, esta carencia. Y entonces, por lo tanto, no diga, ¿por qué estoy patético? ¿Por qué tengo este tipo de carencia? Tiene que saber, por ejemplo, que si usted vive bien, cuando comete pecado, entonces tener una carencia ya es su responsabilidad. Pero si usted trata de hacerlo bien, vivir bien y experimenta una carencia, vivo bien, ¿por qué tengo entonces una carencia?
Y en ese momento usted tiene que saber que esa carencia es solo suya y que es estructural y es bueno. Y eso es muy importante, aunque se siente mal. Que no haya en usted luz del Creador, esa es su carencia. Y esto es lo que el hombre experimenta, que la luz brilla en él a la distancia. Pero esto es ya el comienzo del día, de la luz. Esto es muy importante que lo entendamos en el trabajo espiritual, que ahora empezamos a sentir que nos está faltando la luz de Hashem, Or, que es llamada el día. Entonces, cualitativamente el día es luz. Dice, el día es luz, la luz del Creador. Por lo tanto, cuando la Torá nos habla del día y de la noche, tenemos que verlo en el marco del trabajo espiritual que hacemos personal en cada uno de nosotros. El día ya es una fase que es avanzada, llamada Gadlut, estado o condición grande, completo. Y cuando la luz solo empieza a iluminar, al igual, por ejemplo, que el lirio, como dice el Zohar, que tiene una sefira arriba y el resto están abajo, la luz brilla a la distancia. También puede ser que las 10 sefirot se encuentren en la oscuridad, y este estado entonces se denomina la noche. Pero este estado es absolutamente estructural. Si uno conoce las leyes del universo, entonces, ¿por qué se queja? Si uno conoce el estado de la oscuridad, que es estructural y que no es malo, entonces ya es capaz de ir paso a paso manejándolo, soportándolo, trabajándolo mejor. Si por ejemplo nosotros nos despertamos en un cuarto que está oscuro e inmediatamente nos dirigimos a un cuarto donde hay una luz que es muy potente, ¿acaso podremos ver? Pues aquí, en el trabajo que hacemos en Cábala Luriana, en lo espiritual, sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, por la mañana nos despertamos como auténticos sacos de carne. También a la mañana, igual que animales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar esa parte inferior en nosotros, llamada el nefes animal, que es nuestro cuerpo, para así convertirlo en un trono, hacer un espacio en nosotros. Por eso madrugamos y nos levantamos para estudiar. Entonces es un asiento en el que puede ya ingresar esa luz superior cuando hacemos eso. La luz ya siguiente, llamada el Ruach, espíritu. Y el Ruach se convierte ya en un trono, en un asiento para el Nefes. Decimos trono porque todo lo que viene de arriba se asienta sobre lo inferior, como un rey. Y así que tenemos que preparar unos compartimentos en nosotros, en el alma, para la luz superior. Considerarla como que es un asiento para el rey de la luz superior, el Ruach. Y eso es lo que nos están enseñando aquí. Hay que verlo en el marco del trabajo espiritual. El día ya es una fase avanzada, llamada el Gadlut, la grandeza. Entonces, ¿qué debe hacer usted, aquel que no recibe, por ejemplo, la iluminación de la luz del día? Vamos, que usted no sabe en absoluto si existe siquiera una realidad como esa. Porque el hombre necesita sentir, o la mujer, la falta de la luz de Hashem llamada el día. Y digamos que un hombre en un cuerpo, hay veces que se siente él, la oscuridad, hombre o mujer, que está lejos de Hashem y que desea acercarse a él. Y entonces siente dolor porque está distante de Hashem, por eso está triste. Entonces gradualmente nos lo explica. Preste atención a lo que nos dice. ¿Qué se puede decir de alguien a quien la luz del día no lo ilumina? Que no sabe en absoluto que tal realidad de carencia existe, cuando la luz lo está iluminando. El hombre necesita sentir la carencia de luz del Creador, porque Él nos dice que otros no conocen esto en absoluto,
y no experimentan ninguna carencia de luz, que existe allí una realidad como esa, porque es necesario que el hombre sienta esta falta de la luz del Creador llamada el día. Más adelante vamos a ver de qué se trata, que es de Gesed. Durante el día es Gesed. Bondad, amor, misericordia. Fíjese que ahora nos dice algo muy especial, que está impregnado en todos los escritos de Baruch, que nosotros también quedemos impregnados al estudiarlos. Acaba de referirse a la persona que experimenta que tiene carencia de la luz del Creador. Entonces esa carencia, esa tristeza que está pasando en el trabajo espiritual, la persona que quiere hacerse uno con él, con el Creador es uno y él tiene que ser uno con él y no dejarlo nunca. Entonces es estructural, que ya empezó a ver la luz pero desde la distancia. También nos dice que otra clase de personas no la experimenta. Entonces otras personas no experimentan absolutamente nada y no conocen ninguna realidad de carencia de luz. Sí, van a los sitios, ¿no? Van a los templos, van allí y allí se sienten bien porque piensan que van a ir al cielo y que luego van a tener en este mundo cosas buenas, o oran por un hijo, por no sé. Pero aquí de lo que se trata es de unirse uno con el Creador, sin ningún intermediario, tú y él. Entonces también nos dijo que otra clase de personas no experimentan nada, tampoco conocen que exista la realidad de carencia de la luz del Creador. Y es como si él hablara de personas diferentes. Y ahora también va a decirnos algo que es grande, sobre lo que tenemos que poner aquí el ojo. Él nos dice que hablamos de un hombre que tiene ambos dentro de sí. Dentro de la misma persona hay de esos dos estados. El que tiene la carencia, que está triste, que no está bien, y el que lo ilumina, que son dos estados. Entonces tiene que saber que nunca hablamos de otras personas, de otros grupos y etcétera. Siempre hablamos de un hombre en un cuerpo, o mujer, que un hombre puede encontrar. Siempre hablamos de un hombre. Un hombre puede encontrar en sí mismo un estado o condición por el cual es un hombre que es santo, o un estado en el cual es un malvado. ¿Lo entiende? Malvado porque no siente la luz, porque no siente el Creador es amor y paz y placer. Entonces no siente eso, siente tristeza. Entonces se dice que es un malvado. Y eso es lo que él nos quiere decir, que son todo condiciones, estados en una misma persona, que solo vivimos en esas condiciones en el trabajo espiritual, cuando vamos de abajo hacia arriba. Y recuerde que siempre hablamos de un solo hombre o mujer, y todos tenemos dentro de nosotros todas las almas. Por consiguiente, en el Yom Kippur, el día de la expiación, todos los judíos le oran al Creador y aparecen ante el Creador sin tener en cuenta su estado. Puede que uno sea en ese momento un hombre que es santo, pero dice que ha pecado, que ha matado, cometido otro tipo de cosas alocadas, y que usted tiene que decirlo también. Y cuando uno habla mal de alguien es como si estuviera matándolo. Como uno, por ejemplo, dice algo malo de alguien, algo por lo cual uno evoca la maldad hacia él. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en esa persona? Que su rostro empalidece, que es como si su sangre desapareciese de su cara debido a la falta que tiene. Debido a su falta usted dijo algo y él sintió que lo agarraban por el cuello. Se sintió ofendido por las cosas que usted le dijo y le costó un esfuerzo el no enojarse, pero tuvo que ocuparse de las cosas que usted le dijo y fue difícil para él el no enojarse. Por supuesto que es una corrección, pero usted provocó que la sangre fluyese en él y por esa razón usted derramó la sangre. ¿Comprende lo que le quiero decir? No es que usted mate en verdad a alguien. Si usted insulta a alguien, por ejemplo, o hace enojar a alguien, por lo cual la sangre de esa persona se derrama, que no tiene importancia cuánto, pero todo eso es una forma de muerte. Es muy sutil. Este acto no se toma aquí literalmente, ¿sabe?
Usted no será castigado en este mundo, pero será castigado desde arriba. Usted le causó eso a otra alma y está relacionada con usted. Cuando la Torá dice otro, significa otro aspecto dentro de uno mismo. Comprende lo que quiere decir otro, amar al prójimo. Esto se refiere también al otro en uno mismo, a quien uno ve como que es otra persona. Tenemos que decir que en mí también hay alguien más. Entonces, pues hay diferentes estados, todo está dentro de uno mismo. Todo lo que percibimos tenemos que hacerlo uno en uno mismo. Entonces todas las condiciones y estados son sensaciones dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que, como dice en el Jaín, el árbol de la vida Ari, que dice que tenemos que trabajar con la Or Yoser, con la luz directa, con el rayo de Kaf, directamente, como si fuéramos un círculo, con la luz de Insof. Nosotros siempre volvemos a nosotros mismos, estemos en la condición en que estemos. Entonces todos estos engrosamientos de la luz y todos los distanciamientos y acercamientos son todos condiciones, estados que están ocurriendo dentro de nosotros mismos. Escuela de Cábala Luriana.